Feliz día, gracias por esta gran invitación. Estoy muy contento de estar aquí celebrando junto a la Voz Empresarial la Semana de la Calidad. Ante todo, quiero darle las gracias a Luis Cabareda y a su equipo de colaboradores por este gran evento en las que estaremos realizando ponencias múltiples sobre el tema de la calidad. En este caso, yo les voy a hablar sobre los desafíos de los laboratorios clínicos en la implementación de sus sistemas de gestión de la calidad bajo escenarios de crisis climática. Bueno, hablarles un poquito de mí. Soy biólogo marino con estudios de cuarto nivel en ingeniería sanitaria y ecología, profesor universitario, investigador en el área ambiental, ecotoxicología, ecología marina y bioprocesos, consultor técnico de las autoridades en ambiente, pesca y acuicultura de Venezuela, consultor de agencias internacionales de la ONU, asesor de laboratorios clínicos en materia de sistemas de gestión de la calidad y actualmente director ejecutivo de CSP Lo Hace Posible. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y bueno, para iniciar, esta presentación tiene como objetivo compartir algunos desafíos que enfrentan los laboratorios clínicos durante la implementación de sus sistemas de gestión de la calidad bajo un escenario de crisis climática. La presentación, bueno, tiene el siguiente contenido, hablar un poco sobre de qué trata estos temas de cambio climático y me pregunto, ¿existe de verdad, verdaderamente una crisis climática? Vamos a hablar sobre algunos componentes clave de la gestión ambiental de laboratorios clínicos, componentes del sistema de gestión de calidad de un laboratorio clínico que pudiera verse afectado por esta crisis climática, buenas prácticas del laboratorio y cerramos con unas consideraciones finales. Bueno, para entrar un poco en calor, vamos a hablar un poco sobre esa crisis climática, qué es lo que está pasando. Se evidencian unas temperaturas elevadas que coinciden con las actividades industriales humanas, por supuesto, y eso ha generado una cantidad de cambios, cambios muy importantes a nivel mundial, que inciden sobre todos los procesos de la Tierra. Para hablar un poco sobre sus consecuencias, bueno, hay agotamiento de recursos naturales, aumentos del nivel del mar, aparición de enfermedades, y esto es un aspecto clave y muy importante en lo que vamos a estar conversando en este momento, porque es parte de lo que tiene que ver con la tarea o ese papel importante que tienen los laboratorios clínicos. Bueno, la desaparición de especies, un efecto sumamente importante sobre la diversidad biológica, temperaturas más cálidas, aumento de las precipitaciones. Entonces, estos fenómenos que ocurren normalmente son fenómenos naturales, generalmente aumentan en intensidad y frecuencia, pues, considerándose desastres naturales, deshielo y otros aspectos. Bueno, esto se traduce en impactos muy importantes sobre pérdidas de infraestructura, pobreza, migraciones, pérdida de recursos alimenticios como los recursos pesqueros, contaminación, pérdida de alimentos, tierras cada vez más secas, porque se hacen mucho más profundos estos fenómenos de sequía y estos fenómenos de precipitaciones. Como les comenté, pérdida de especies y no menos importante, el tema de las enfermedades. ¿Por qué? Porque se amplían esos rangos de distribución, esos espacios en los que se generan estas enfermedades y esto tiene un impacto muy importante en el sector público. Bueno, no quiero dejar de comentar que esto ha tenido una gran preocupación a nivel mundial y en el año 2015 se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan un mejor futuro para el 2030. Una cantidad de metas en torno a alcanzar la sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Bueno, ese equilibrio entre tres grandes pilares que son ambiente, sociedad y economía. Si esto se logra, garantizamos que las generaciones futuras puedan disfrutar de esto que actualmente estamos nosotros viendo, o sea, la diversidad biológica, los paisajes, los recursos. Entonces eso es lo que se busca y a pesar de que muchos de los objetivos están relacionados al tema climático, hay un objetivo de desarrollo sostenible enfocado específicamente a la crisis climática y se llama Acción por el Clima, donde se busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Bueno, tiene 5 metas, no se las voy a leer, pero el tema o lo que se pretende es fortalecer las capacidades, incorporar políticas, mejorar la educación, aumentar la planificación y movilizar recursos para que los países puedan adaptarse a esta situación. Entonces, los laboratorios clínicos no escapan de esta situación. ¿Por qué les hablo a pesar de que queremos conversar sobre sistemas de gestión de la calidad, les quiero conversar también sobre la gestión ambiental? Porque si las organizaciones
independientemente que sean laboratorios, incorporan la gestión ambiental, una planificación sobre su actuación sobre el ambiente, van a reducir su huella de carbono y por lo tanto van a incidir de manera muy positiva sobre el cambio climático. Entonces, quiero enfocar de qué manera la gestión ambiental o esos aspectos ambientales en los procesos de los laboratorios clínicos pueden mejorar esta gestión. Lo primero, identificar sus impactos ambientales. Si nosotros como organización estamos claros en esos elementos, esas actividades que generan situaciones o que interactúan con el ambiente y adicionalmente generan un impacto que puede ser positivo o negativo, nosotros podemos controlar, podemos tomar acciones, podemos tener medidas tanto de adaptación como mitigación, como prevención y control de estos impactos. Entonces, bueno, aquí surgen dos términos muy importantes: aspectos ambientales e impactos ambientales. Aspectos ambientales no son más que esos elementos de los procesos, de los servicios que interactúan con el ambiente. Y el impacto es ese cambio que genera sobre el ambiente. Es cómo ese aspecto, al relacionarse con el ambiente, genera un impacto, tanto positivo como negativo, dentro de él. Aquí hay dos vertientes muy importantes. Primero, los impactos que genera el ambiente sobre la organización, que es muy importante, desastres naturales, por ejemplo, que pueden parar los procesos, que puede afectar la infraestructura, que puede evitar que los bioanalistas, los técnicos de laboratorio puedan llegar a las instalaciones, por ejemplo, como también los efectos que pueden generar las descargas de todos los químicos que se utilizan en un laboratorio al ambiente. Entonces, un efecto recíproco. Otro aspecto muy importante es el control de los residuos y se pueden hacer muchas cosas, empezando por lo más básico, que es la clasificación, y un aspecto medular que es el manejo adecuado. Y eso incluye tener metas para la reducción de volúmenes, reducción de la peligrosidad. Eso significa que si nosotros tenemos una sustancia con pH ácido, bueno, lo llevamos a la neutralidad, por ejemplo. O se hacen las diluciones correspondientes para alcanzar la concentración permitida en el ambiente. El reciclaje y el reuso, que son eh, aspectos o acciones muy importantes para mitigar la contaminación y, bueno, un tratamiento y una disposición adecuada. Otro aspecto interesante y muy importante es la eficiencia energética. Entonces, bueno, siempre y cuando no se sacrifique la calidad, controles de temperaturas, temporizadores, uso de luminaria y equipos ahorradores de energía son aspectos clave para lograr esta eficiencia energética. Y bueno, está el uso eficiente de recursos, que está el uso racional de los reactivos, de los insumos, de los consumibles, del agua, que es un recurso muy importante. De hecho, en laboratorios existen procesos o existen equipos que requieren grandes volúmenes de agua. Entonces, estas aguas con mínimo tratamiento pueden reusarse y tener una recirculación en un sistema cerrado. Reducción de papel, material descartable, son algunas de estas opciones. Bueno, ya entrando un poco en materia con respecto a lo que tiene que ver cambio climático y cómo afecta el sistema de gestión de la calidad, hay muchos aspectos. Yo en esta lámina me voy a tener un rato porque les voy a comentar de qué manera podemos ir incorporando la gestión o los aspectos ambientales y de cambio climático en cada uno de los requisitos o algunos aspectos importantes en el sistema de gestión de calidad. Iniciemos por lo más importante, que es el contexto de la organización, que es identificar de qué manera existen aspectos tanto externos como internos relacionados al cambio climático. Fíjense bueno, se los voy a comentar un poco después, algunas reformas que vienen haciendo la ISO, que es esta organización internacional para la estandarización, con respecto a la incorporación de aspectos de cambio climático en las normas. Entonces, en contexto de la organización, nosotros podemos identificar, por ejemplo, de qué manera nosotros podemos ser afectados por la crisis climática. Ejemplo, el laboratorio está cerca, las instalaciones están cerca de una quebrada que pudiera desbordarse un evento climático interesante o importante. Sería una pregunta razonable. Las vialidades son vulnerables a efectos, a cambios climáticos, a lluvia, sequía o eventos de cualquier tipo, eventos naturales, y esto puede interferir en la llegada de pacientes o incluso de los colaboradores que forman parte del equipo del laboratorio. Una pregunta interesante. ¿Cuáles son los intereses de nuestras partes interesadas con respecto a cambio climático? Es un interés para nuestros clientes, para los usuarios, para los pacientes, para los proveedores, para todos los prestadores de servicios.
Entonces, en el contexto de la organización, nosotros identificamos todos aquellos aspectos relacionados a cambio climático. Incorporamos este tema del cambio climático en conocer cuáles son nuestras debilidades o limitaciones con respecto a abordar estas situaciones. Y entonces eso es muy interesante porque entonces nos lleva a generar planes de contingencia en casos de emergencia. Fíjense, hay otros aspectos que se deben considerar que tienen que ver con los costos operativos y de adaptación. Por ejemplo, si nosotros estamos en zona, fíjense que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cada vez eh, el Caribe en general tiene una época en la que ocurren tormentas, en la que hay pasos de huracanes, tormentas y este tipo de fenómenos eh, por el Caribe, y Venezuela no escapa de eso. De hecho, cada vez somos más susceptibles o cada vez hay más frecuencia de que ellos lleguen más cerca de la zona costera. Entonces, en este caso, prepararse, o sea, tener planes de contingencia, tener estimaciones de cuáles serían los costos operativos en caso de que ocurra una emergencia como esta. Adaptar la infraestructura, no solo pensando en que pueda ser afectado, sino tener adaptaciones que permiten que nosotros podamos resistir o ser un poco más resilientes ante estas situaciones. Y también lo que le venía comentando anteriormente, adaptar la infraestructura para reducir nuestra huella de carbono e impactar menos sobre este fenómeno del cambio climático. El tema del personal, sumamente importante. El personal, tener competencias, prepararse ante estos temas. Es muy importante, es muy relevante que no solo viéndolos desde el punto de vista de la contingencia, sino que también tengan una sensibilidad en cuáles son las acciones o de qué manera debe comportarse ante este fenómeno. De manera de generar medidas de mitigación, de adaptación, de control, de reducción de estos fenómenos, para prevenir estos efectos que ya hemos venido comentando anteriormente. El tema de los equipos, esta adaptación de equipos que sean versátiles desde el punto de vista energético, que generen menos contaminación, que reduzcan la cantidad de recursos, incluyendo el agua. Está el tema de las condiciones ambientales. Si nosotros, fíjense, el tema del cambio climático está afectando más que las temperaturas sean extremas. Por ejemplo, en época fría sea más fría o en época caliente sea más caliente. Y eso y los equipos y los análisis clínicos se realizan bajo ciertas condiciones ambientales. Entonces, eso generaría mayores efectos en cuanto al control que se debe tener para no interferir con estos resultados importantes que se generan durante la fase analítica. Entonces, bueno, viendo otros aspectos relevantes, adicionales, el tema de los servicios, los procesos, la gestión de los riesgos es sumamente importante porque, ¿qué pasa? Cada vez los riesgos son mayores por el tema del cambio climático. Entonces, de esta manera nos adaptamos mucho mejor, tomando medidas, teniendo conciencia de los aspectos relevantes del cambio climático con respecto a la organización, qué adaptaciones debemos tener para evitar estos riesgos. Entonces, sí hay una relación directa entre lo que ocurre en un laboratorio clínico y estos efectos climáticos. Fíjense que lo que les comentaba anteriormente, las normas ISO, de hecho hay 31 normas que ya han incorporado enmiendas en el capítulo 4 relacionados al cambio climático. Y uno es el 4.1, donde se añade la siguiente frase al final del apartado. La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. O sea, de qué manera el cambio climático puede afectar los procesos relacionados, en este caso, al laboratorio clínico. A pesar de que la norma ISO 15189, que es la relacionada a los sistemas de gestión de los laboratorios clínicos, no ha incorporado esta norma, este apartado ya lo están haciendo normas generales como la norma ISO 9001, la norma ISO 14001, y esperemos que en su próxima edición sea incorporado estos temas. Son sumamente importantes. También se añade la siguiente nota al final del apartado nota 2. Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados al cambio climático. Y en el contexto, en el análisis del contexto organizacional, identificarlo porque es parte de la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Entonces, bueno, fíjense que ya la ISO viene incorporando estos temas y nosotros, bueno, eh, nos vamos apegando a esto. Es importante desde el punto de vista, ya conociendo la situación y enmarcándonos en esta problemática, establecer buenas prácticas. Y de alguna manera yo le voy a ir dando como algunos
tips, algunos consejos de cómo incorporar o cómo de alguna manera adaptarnos a estas situaciones considerando el cambio climático en el laboratorio clínico. Lo primero es establecer un programa de gestión ambiental. Si nosotros consideramos metas, objetivos, nosotros nos planteamos desde la gerencia, desde el liderazgo del laboratorio, metas que contribuyan a una mejor gestión ambiental a través de programas, vamos a contribuir efectivamente a reducir estos riesgos e incluso el efecto que puede generar nuestras acciones sobre el ambiente. Implementar metas de control y reducción, capacitar al personal en materia ambiental, en materia de riesgo, en materia de cambio climático, en materia de ahorro energético, todos estos temas que hemos estado conversando hasta el momento. Diseñar e implementar planes de contingencia, bueno, porque hay épocas de lluvias que cada vez se hacen más intensas, épocas de sequía que son cada vez más intensas. Entonces, ¿qué acciones debemos tomar cuando ocurren estos eventos para mantener la operatividad del laboratorio? Y siempre considerando que el laboratorio clínico tiene un papel fundamental en estos efectos, sobre todo sanitarios, producto del cambio climático, porque el cambio climático está generando cada vez, por ejemplo, que haya más enfermedades. Establecer funciones y responsabilidades, o sea, que todo el personal tenga entre sus funciones y responsabilidades aspectos relacionados al ambiente y al cambio climático. O sea, que, por ejemplo, un analista de laboratorio sepa cuáles son sus responsabilidades con respecto a estos temas ambientales. Otras buenas prácticas, bueno, estimar los costos de la gestión ambiental o de qué manera, por ejemplo, un efecto climático puede generar un impacto sobre la operación y sobre la economía. O sea, ¿cuánto nos cuesta restaurar, por ejemplo, las infraestructuras del laboratorio, efectos de una tormenta o efectos bueno, cualquier fenómeno de estos climáticos que hemos estado conversando? O sea, ¿cuál es el efecto y cuál es el impacto económico que este puede generar? Porque, bueno, eso nos te permite tomar acciones, invertir para prevenir y evitar que se generen estos costos adicionales. Bueno, cambio de tecnologías por más eficientes, tecnologías que sean amigables con el ambiente. Esto quiere decir que utilicen menos recursos, menos agua, que sean eficientes desde el punto de vista energético. Otro aspecto importante es diseñar e implementar campañas de comunicación y sensibilización que no solo vaya hacia lo interno, eso significa hacia nuestros colaboradores, sino que también se expanda a nuestras partes interesadas. O sea, que nosotros le planteemos a nuestros proveedores, a nuestros usuarios, a nuestros pacientes el problema del cambio climático, cómo lo enfrentamos, qué actividades realizamos para evitar estos efectos. Documentar los procesos, que es importante en los sistemas de gestión de la calidad, pero adicionalmente incorporar todas esas acciones que van a contribuir a adaptarnos o a reducir los efectos del cambio climático. Y por supuesto, reducir el consumo de energía. Bueno, finalizo esta presentación con unas consideraciones finales. Primero, que el cambio climático es un proceso, es un fenómeno inminente, un fenómeno que está ocurriendo, es un fenómeno que estamos viviendo. No es algo que nos están contando, no es una película de ficción. Y afecta a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al sector salud. Los laboratorios tienen que evaluar sus cuestiones internas y externas a través del contexto de su organización para identificar de qué manera el cambio climático afecta a su organización. Otro aspecto relevante es que los laboratorios deben implementar acciones que le permitan adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Y algo que es sumamente importante para mí es que los laboratorios cada vez van a tener un papel vital. Lo vivimos con la pandemia, de qué manera los laboratorios clínicos se vieron más comprometidos y tuvieron un esfuerzo muy importante, un papel determinante en combatir los efectos de la pandemia, y estoy seguro que el cambio climático va a tener efectos sobre las enfermedades cada vez mayores. Bueno, no quería terminar con esta frase, una frase que hizo el representante de la ONU en un meeting hace unos años, que es inaceptable la inacción climática. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. Bueno, esperamos cada vez temperaturas mayores, que estos efectos sean más relevantes y debemos estar preparados para lo que viene.
Les doy las gracias por haber atendido esta presentación. Les dejo aquí mis coordenadas, cómo localizarle, WhatsApp, LinkedIn, correo electrónico, Instagram, YouTube, etcétera. Gracias por la atención y quedo muy atento a cualquier pregunta a través de estos medios digitales. Gracias nuevamente y sigamos celebrando la Semana de la Calidad.